Así que hoy quiero empezar la enseñanza con una afirmación muy polémica, a ver qué piensan ustedes. ¿Qué piensan de esta afirmación? Toda mamá tiene un hijo favorito. Quizás unos están de acuerdo. ¿Cuántos dicen que sí? Levanten su mano. ¿Cuántos dicen que no? Levanten su mano. ¿Cuántos no opinan porque aquí están sus hijos? Levanten su mano. ¿O tu mamá está aquí? Bien, pues a ver los jóvenes, levanta tu mano si tú crees que es verdad que toda mamá tiene un hijo favorito. A ver. ¡Wow! Bien, pues obviamente es una afirmación un poco polémica. Yo en lo personal lo siento por mis hermanos. Aquí está mi hermana. Pero bueno, eso dicen las personas. Pero si te cambiara la pregunta y te hiciera esta pregunta: ¿Dios tiene hijos favoritos? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos no saben? ¿Y los demás? No, nada más me siguen el rollo, ¿verdad? Bueno, pues quiero decirte que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo puedes ver en Gálatas 2:6. También lo puedes ver en Deuteronomio 10:17. Dice: porque el Señor tu Dios es el Dios de todos los dioses y Señor de todos los señores. Él es grande, poderoso y terrible. Él no tiene favoritismos ni acepta sobornos. Entonces, de aquí podemos entender que una muestra de nuestra inmadurez es cuando hacemos acepción de personas y tenemos favoritismos. Esto es muy importante. Dios quiere hablar a nuestras vidas hoy de cómo tratamos a las personas y cómo las consideramos. ¿Por qué? Porque estamos en una serie que se llama Crece espiritualmente, y parte de crecer es que puedas crecer en tu relación con los demás. Y muchas personas tienen acepción de personas, favoritismos. Si Dios mismo no lo hace, Él nos manda a que nosotros tampoco, y es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Así que por favor apunta en tus notas el título de este sermón. Es el impulso número 4 y se llama Madurez en tus relaciones personales. Madurez en tus relaciones personales. Como sabes, es una serie de 10 impulsos a tu caminar cristiano, a tu crecimiento espiritual, a tu crecimiento como persona. 10 semanas, esta es la 4ª, y el tema que hoy Dios quiere hablar a tu vida es madurez en tus relaciones personales. Y vamos a seguir verso a verso en la carta a Santiago. Por favor, abre tu Biblia, Santiago capítulo 2. Como sabes, aquí estudiamos siempre la Biblia. Si no traes Biblia, el próximo domingo te animamos a que la traigas para que tú mismo puedas leer con tus propios ojos los versículos. Vamos a estar iniciando el capítulo 2, ya pasamos al capítulo 1, vamos ahora al capítulo 2. Antes de iniciar, quiero recordarte y ponerte en contexto. Si estamos hablando de discriminación, de acepción de personas, de favoritismo, créeme que Santiago, que fue el medio hermano del Señor Jesús, líder de la iglesia cristiana primitiva, la primera iglesia cristiana, en sus tiempos cuando escribió esta carta y a quien se la escribió, vivían en una cultura que era mucho más, con más discriminación, favoritismo y hasta odio que la nuestra. En esos tiempos había muchas diferencias sociales, de razas, de religiones, que si eras gentil o si eras judío, que si eras esclavo, si eras libre, si eras rico, si eras pobre. Así que Santiago sabe muy bien de lo que está hablando y de lo que va a hablar Dios a través de él a nuestras vidas. Y claramente nos dice, y me encanta esto, él relaciona y diciendo, una fe genuina. Si tú realmente has creído en Jesucristo, en Dios, si realmente eres un hijo de Dios, no deberías de caer en la actitud de acepción de personas. Una fe genuina no se lleva con eso. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, que va a estar súper interesante. Así que apunta en tus notas. 4 verdades que te darán madurez en tus relaciones personales. 4 verdades que te van a dar madurez en tus relaciones personales. Si las aplicas desde hoy, vas a ver la diferencia inmediatamente con quien te rodea. Vamos a iniciar leyendo el versículo 1, por favor. Santiago 2:1 dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Claramente Santiago, como sabes, la línea de esta carta es que Santiago nos aterriza. Santiago está totalmente en contra de los religiosos que son puro verbo,
que son puros domingos, pero en su vida viven como si Dios no existiera, ¿verdad? Dice él, no puede ser así. Una verdadera fe genuina en Dios tiene que impactar tu manera de vivir, tiene que impactar en la práctica, en la realidad. No debe existir ese abismo entre lo que dices y lo que vives. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es uno de los puntos específicos. Él dice, si tú realmente eres un hijo de Dios, si realmente has creído en Jesucristo, si has entendido lo que Él ha hecho por ti, entonces no deberías estar haciendo acepción de personas, no deberías estar discriminando, ni deberías tener favoritos. Entonces, claramente dice acepción de personas. ¿Alguien sabe lo que significa acepción de personas? ¿Más o menos una idea? Pues bien, la definición de la palabra original te va a dar luz específicamente, y apunta esta definición porque esta es la palabra principal de la enseñanza del día de hoy. Todo va a girar alrededor de esa palabra y debe de quedar muy clara. Cuando dice él que tu fe en el Señor Jesucristo no debe tener acepción de personas, significa que no debes de tener favoritos, que no debe ser parcial, preferencia, discriminación, distinción, desigualdad. Es decir, menospreciar el valor de algunas personas. Súper importante, un verdadero hijo de Dios no puede menospreciar el valor de las personas, cualquiera que sea cristiano o no. Esa es la base de lo que vamos a ver. Mira cómo lo pone la otra versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? ¿Cómo puede ser que si tú has entendido quién eres, cómo Jesucristo te ha perdonado, cómo has pecado y fuiste perdonado y todo lo que Él te ha dado, cómo puede ser que si tú entendiste esto y eres un verdadero hijo de Dios, estés discriminando a los demás, estés haciendo distinción, tengas favoritos, estés menospreciando el valor de las personas a tu alrededor? Como personas estoy hablando, el valor como persona. Entonces, Santiago nos confronta hoy, y es importante que puedas recibir esta confrontación, que una fe genuina se debe reflejar en valorar a todos por igual, no menospreciar a nadie, independientemente su situación económica, su raza, sus gustos, sus creencias. Es decir, todos tenemos el mismo valor. La diferencia es que tenemos diferentes responsabilidades y cada quien cosecha lo que siembra. ¿Estamos de acuerdo? Pero como personas somos exactamente el mismo valor. Por ejemplo, el matrimonio. Siempre que hablamos del matrimonio y enseñamos lo que la Biblia dice, que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer es su ayuda idónea, el hombre va al frente y la mujer se somete a su esposo. La mujer, como está influenciada por las enseñanzas del mundo, piensa que eso es ser inferior. Piensa que tiene menos valor. Es un gran error y ella misma se está discriminando a sí misma. ¿Por qué? Porque el hecho que alguien esté al frente o sea responsable de algo no lo hace más que otra persona. No tiene más valor uno que otro, simplemente tenemos diferentes responsabilidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, la primera verdad que te va a dar madurez en tus relaciones personales, apúntala en tus notas, es mismo valor. Siempre recuerda eso, mismo valor. Como personas tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios y de los hombres. No hay nadie que sea más que otros, a excepción del Señor Jesús. Entonces, es importante que recordemos y aclaremos. La razón del favoritismo, de la parcialidad, de la preferencia, de la discriminación, de la distinción, tiene su raíz ¿en qué? En que se considera más valiosa e importante una persona que otra de acuerdo con mi escala de valores. Para mí, esta persona tiene más peso, tiene más valor que esta persona de acuerdo a como yo pienso y mi escala de valores. Si yo valoro que una persona sea cristiana, entonces voy a discriminar al no cristiano y voy a decir, el cristiano tiene más valor como persona. Si para mí es importante el dinero, el rico va a tener más valor que el pobre, o al revés. Si soy pobre y odio a los ricos, va a tener más valor el pobre que el rico, o los que son de piel oscura a los que son de piel clara, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que tenemos el mismo valor. Todos ante los ojos de Dios, nadie puede exigir ni decir que somos más que otros. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el meollo del asunto. Y como lo veremos más adelante con Santiago, eso es un pecado.
Literal, Santiago lo va a decir más adelante, es un pecado. Entonces, esto no va con un verdadero cristiano, con alguien que tenga una fe genuina. No puedes decir, sí, Señor, te amo, y estés menospreciando el valor de ciertas personas de acuerdo a tu criterio. ¿De acuerdo? Entonces, apunta por favor esto. Todos valemos lo mismo, pero tenemos responsabilidades diferentes y cosechamos lo que sembramos. Punto. Esa es la diferencia entre nosotros. Pero todos valemos lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y si no estás tan seguro, recuerda la Biblia. Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios a los más valiosos, a algunos, a los más guapos, a los que tienen más dinero, a los que son más preparados, a los que son buena onda. ¿A eso dice? ¿Qué dice? ¿Amó a quién? Al mundo, a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo murió por todos nosotros y eso nos da un valor, el mismo valor a todos, nadie más que nadie. Apunta en tus notas, por favor, 1 de Pedro 18 y 19. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, escúchalo. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¿Qué fue lo que pagó Dios por ti, Jesús por ti? Su propia vida, su sangre. Y eso es lo que te da un valor. No tus logros, no tu dinero, no tu apariencia, no tu popularidad. Lo que te da valor es que Jesucristo derramó su sangre por ti en la cruz. Y es el mismo valor que le da al que está sentado al lado tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, ya hemos visto esto antes, pero se lo recuerdo. Le preguntaron a un experto de bienes raíces y le dijeron, ¿qué determina el precio de una propiedad? ¿Qué tan grande es? La ubicación, los arreglos que tenga. Y dijo, mira, en resumen, lo que determina es lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. Punto. Cuando entiendes esto, dices, wow. Porque alguien estuvo dispuesto a pagar un gran valor por ti y por mí, que fue su propia sangre y no cualquier persona. El mismo Dios, creador del universo, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, derramó su sangre y con eso te está dando un valor muy, muy apreciado. ¿Cuántos dicen amén? Y es exactamente el mismo valor que el que está a un lado de ti porque Él murió por todo el mundo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un test de discriminación. Así que no me contestes, pero sé sincero ahí donde estás y responde estas preguntas. ¿Consideras que es más valioso un presidente que cualquier ciudadano? ¿Consideras que vale más el director de la compañía que el que hace el aseo? ¿Consideras que es más valioso un rico que un pobre o viceversa, un pobre que un rico? ¿Consideras que vale más una persona con doctorados que alguien que no terminó la primaria? ¿Consideras que es más valiosa una mujer con un físico atractivo que una que no lo tiene? ¿Consideras que vale más un güero que un moreno o viceversa? Un moreno que un güero. ¿Consideras que vale más un cristiano que un inconverso? Ay, estoy entrando en un punto clave aquí, ¿verdad? ¿Consideras que vale más un pastor que el que hace la limpieza en la iglesia? O es decir, ¿consideras que tú vales más que cualquier otra persona? Si la respuesta honesta de estas fue un no estoy seguro o un sí, estás cayendo en el terreno de la discriminación. ¿Por qué? Porque confundimos. El mundo nos ha enseñado a mezclar las cosas que tenemos o que hacemos con nuestro valor como personas. ¿Cuántos dicen amén? Si tú eres el director de la compañía más grande del mundo y lo comparas con alguien que trabaja en el aseo de las calles, cualquier persona te va a decir, claro que vale mucho más este hombre que este hombre, ¿verdad? ¿Por qué confundimos? El mundo nos ha enseñado. Por lo tanto, el mundo está totalmente detrás de los logros del dinero para poder aparentar más y sentir que valen más como personas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la raíz de la baja autoestima o de la autoestima incorrecta. Pero ante los ojos de Dios, nadie vale más que nadie. Todos somos pecadores. Amén. Entonces, en el tiempo de Santiago, la principal discriminación era la cuestión de los judíos y de los gentiles. ¿Cuántos saben eso?
¿quiénes se creían más? ¿Quién? Los judíos. Así que la pregunta para ellos es, ¿consideras que un judío es más valioso que uno que no lo es? Créeme que esta pregunta es tan importante. Hoy en día existen personas en la iglesia que consideran un sí a esta pregunta. Consideran que porque los judíos fueron el pueblo que recibió la ley, porque Jesucristo nació siendo judío, entonces los judíos son más importantes. Pero claramente la Biblia nos enseña que eso no es así. Apunta por favor esta cita, Efesios 2, 14 y 15. Te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió judíos y gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles, la creada de los dos grupos, un nuevo pueblo para él. Pedro, el apóstol Pedro, cuando lo vemos en Hechos 10, que Dios le da una visión y le dice mata y come. ¿Cuántos se acuerdan de esa visión? Y él dijo, yo no voy a comer esos animales inmundos. Dios le estaba diciendo que le llevara la buena nueva de salvación a los gentiles, a los que no eran judíos. Y para él eso era algo difícil, porque él pensaba que era solamente para los judíos. Por eso él mismo dice en Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Qué interesante y qué bendición, ¿verdad? No hay algo que tú puedas hacer o dejar de hacer para ser más valioso ante los ojos de Dios, porque Él decidió amarte tal y como eres y dio lo más preciado que tenía por ti, que es su propio Hijo. Amén. Entonces tenemos que quitarnos ese, para los jóvenes es un chip, para los viejos somos un cassette, que nos enseñaron allá afuera de que si tienes más, vales más. Si logras más, vales más. Si tienes la apariencia como el mundo dice que es mejor, entonces vales más. Eso tenemos que sacarlo de nuestra mente para que nuestra autoestima no esté puesta en eso, sino en la sangre de Jesús. Somos exactamente igual, valemos lo mismo y valemos muchísimo como personas. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, no vamos a discriminar. El punto es que el ser judío o rico o poderoso o guapo o cristiano, etcétera, no te da más valor como persona. Amén. Como dije hace rato, tenemos diferentes responsabilidades, sí, y cada quien cosecha lo que siembra, sí. Pero como personas tenemos el mismo valor. ¿De acuerdo? Vayamos al ejemplo de Jesucristo. ¿Tú crees que Jesucristo hizo distinción de personas? ¿Hizo acepción de personas? ¿Tú crees que Él discriminó a alguien? Lo vemos desde los discípulos que eligió. Eligió a 12 hombres muy diferentes, ¿verdad que sí? Totalmente diferentes. Y se ve claramente que Él los eligió sin considerar a alguien mayor que nadie. Eligió pescadores, eligió cobradores de impuestos, eligió políticos, eligió ricos, eligió pobres. Y a todos les dio la misma oportunidad de salvación y de ser usados por Él. ¿Verdad que sí? Y hoy sigue haciendo su obra, lo mismo exactamente. Mira a tu alrededor. Él sigue bendiciendo y eligiendo y salvando personas tan diferentes como las que vemos aquí. Mira, voltea a tu alrededor. ¿Verdad que sí? A todos nos ha amado hasta la muerte, incluyendo los que están allá afuera. ¿Verdad que sí? Así que aquí en Calvary no vamos a hacer distinción de personas. Aquí tampoco vamos a discriminar a nadie. No importa lo que te dediques. No importa si hagas lo que hagas. Si tú tienes un corazón para Dios, eres bienvenido a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? No importa a lo que te dediques. Si vendes chorizo cozalteco como Mario, o si tienes una fábrica de máquinas empacadoras como Eladio, o si vendes ozono como Memo, o si instalas y arreglas aires acondicionados como Ricardo, como Guillermo, o si eres director de un supermercado como Fabián, o si vendes acero como yo, o si te dedicas a hacer y vender churros como Pastor Jesús, o si tienes un carro del año grande o un carro chiquito, o ni tienes carro, o si tienes casa grande o casa chiquita, o ni tienes casa, o si eres guapo, chaparrito, flaco, gordito, o si tienes una cabellera larga o ni tienes cabellera. No importa, ¿verdad? No vamos a hacer acepción de personas. Esto es hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Apunta en tus notas, en Calvary, Culiacán,
No hacemos acepción de personas. Por eso le damos la bienvenida a mi amigo Willy que acaba de llegar. Un aplauso para Willy. Qué bueno que viniste, Willy. Jesús no hizo acepción de personas, es un pecado y no lo vamos a hacer aquí, no tendría sentido porque nadie vale más que nadie. Amén. Esa es una de las ventajas de ir verso a verso, que Dios centra la iglesia como debe ser al estudiar todas las verdades de la Biblia, y esta iglesia no será elitista, ni tampoco va a rechazar a los ricos, ni va tampoco a rechazar a los pobres, ni en ninguno. Todos son bienvenidos aquí. Amén. Vamos a leer, por favor, Santiago 2, del 2 al 7. Vamos a continuar verso a verso. Mira cómo Santiago ahora nos da un ejemplo de esta discriminación. Dice así: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y le decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre ustedes mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes habéis enfrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Aquí está haciendo claramente una discriminación por dinero, ¿verdad? Los ricos y los pobres. Dice, si entra un hombre con vestido andrajoso, es literal un indigente, un mendigo que anda en las calles. A ese lo vas a rechazar, pero al que entra y se ve que tiene dinero, a ese le vas a dar un trato diferente. Ahora, quiero aclarar que el rico que menciona ahí es un amador de riquezas. Es decir, alguien que tiene como prioridad el dinero antes que Dios o algo más. En ninguna parte de la Biblia nos dice que es malo tener dinero, sino amar el dinero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios no hace excepción de personas. Inclusive si ese rico amador de riquezas se arrepiente, Él lo acepta en su reino. Amén. Entonces, Jesús dijo en Juan 6:37, el que viene a mí, depende cómo sea, lo acepto. ¿Eso dijo? ¿Qué dijo? El que viene a mí, no le... A ver, estudiosos. No le echo fuera, exactamente. El que viene a mí, no le echo fuera. Entonces, al ver este ejemplo del rico y el pobre, en resumen podemos concluir que el pecado de la discriminación, del favoritismo, de la aceptación de personas es el trato desigual. El trato desigual al darle más atención uno que a otro. Santiago nos vuelve a confrontar en esto y nos dice que tenemos que entender que una fe genuina se debe reflejar en el trato no discriminatorio, imparcial y por igual a todos los que nos rodean. Si eres un verdadero hijo de Dios, vas a mostrar madurez en tus relaciones personales, a tratar a todos por igual, independientemente de su posición económica, su raza, sus gustos, sus creencias. Todos tenemos el mismo valor y debemos de tratarlos igual. ¿Cuántos dicen amén? Segunda verdad que te dará madurez en tus relaciones personales, mismo trato. Mismo trato. Una vez más, la diferencia entre nosotros se va construyendo con lo que cada quien va sembrando y cosechando, obviamente, ¿verdad? Porque tú vas a decir, obviamente el trato que le das a un criminal no es lo mismo que le das a un hombre que hace lo bueno. En lo que respecta a nosotros, sí. La diferencia está en lo que ellos han hecho, pero no nace en mi corazón. Es una consecuencia que ellos están llevando por lo que ellos han hecho, no porque yo decida que son diferentes en valor como personas. Eso es muy importante, porque con Dios es igual. Unos se salvan, otros no. Unos son bendecidos, otros no. Unos son usados por Dios y otros no. Pero Dios no hace excepción de personas. En lo que respecta a Dios no es la diferencia. La diferencia está en la persona. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, apunta la cita por favor, Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ahí mismo también está la acepción de personas. Si se dejara al criminal sin castigo, fuera una acepción de personas, ¿verdad que sí? Todos estamos bajo las mismas reglas y los mismos principios, el mismo trato para todos. Amén. Apunta también por favor Romanos 2, 9 y 11. Mira y lo que dice te la voy a leer. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, mismo trato. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno,
Al judío primeramente y también al griego, mismo trato, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todos tenemos la misma oportunidad y cada quien determina hasta dónde va a llegar con Dios. Por ejemplo, aquí en la iglesia, se los he dicho muchas veces, aquí en la iglesia estamos abiertos a cualquier persona que ame a Dios y quiera servirlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay unos que parece ir más, que van creciendo más rápido o que van tomando posiciones de más influencia que otros? No es porque yo diga este sí y este no. Es porque esa persona ha decidido sembrar en esa área, esforzarse, comprometerse y ser fiel en esa área, y Dios lo va llevando. Pero no hay ninguna restricción para ninguno de ustedes si ustedes quisieran avanzar en su caminar con Dios y en su ministerio o en servir a Dios. Para todos está la oportunidad abierta. Los lunes entrenamos a los que están sirviendo de esa manera. Nunca cerramos la puerta a nadie. Todos pueden venir, y los que están siendo entrenados y van creciendo, Dios los va usando cada vez más. ¿Cuántos dicen amén? Mismo trato para todos, mismas oportunidades para todos. Entonces, hablando del texto, nos habla de una de las discriminaciones más comunes. ¿Cuál es? La del dinero, ¿verdad? La del pobre y el rico. ¿Verdad que sí? Muchas veces pensamos que los ricos es porque tienen más bendición de parte de Dios, pero eso está totalmente fuera de la realidad, ¿verdad? No necesariamente es muestra de bendición de Dios el que alguien tenga riqueza. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? ¿No? Ve los ejemplos. Por un lado tienes al apóstol Pablo, uno de los hombres después del Señor Jesús que más crecimiento y bendición tuvo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no era para nada rico, ¿verdad? Al contrario. Y por otro lado tienes a tantos hombres que tenemos aquí en la ciudad de Culiacán, que tienen carros, camionetas, casas y no tienen nada que ver con Dios, ¿verdad? Entonces, no es así, no necesariamente sea así. De hecho, la Biblia dice en Mateo 19:23, Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, un amador de riquezas. Uno que tiene el dinero como su prioridad en la vida, que adora el dinero, difícilmente va a entrar. Y esto es muy sutil. ¿Por qué? Porque a veces ves una persona que se ve bien, se ve alguien centrado, maduro, preparado, inclusive de buena posición económica, y tiendes a tratarlo mejor que a otro que ves y dices: no, hombre, no doy ni un peso por él, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a no discriminar, el trato igual para todos. La diferencia la va a hacer ellos en su relación con Dios y lo que cada quien vaya sembrando y cosechando. ¿Cuántos dicen amén? Eso es súper importante. Ahora mira el versículo 2, está hablando de algo específico. Dice: si entran en la congregación un hombre con ¿qué? Con anillo de oro. Los anillos eran muy importantes en ese tiempo. De acuerdo a los estudiosos, dicen que era como una marca muy usual para mostrar riqueza, opulencia. Se fijaba mucho en los anillos la gente para saber si era alguien bien, con mucho dinero, o alguien que no tenía dinero, dependiendo cuántos anillos tenía. ¿Sabes qué? Debido a eso, en esos tiempos había tiendas que rentaban anillos para ciertas ocasiones especiales. Tú podías ir a rentar un anillo de esos así, súper matón, para verte bien súper millonario, e ir a una fiesta y llegar con tus anillos y todo, wow, este hombre, y te daban un trato especial, ¿verdad? Pues no estamos muy lejos de la realidad de ese entonces, ¿verdad? Hoy en día. ¿Cuál sería la manera más usual en nuestra cultura culichi para mostrar riqueza u opulencia? ¿Alguien me puede dar ejemplos? Carros, muy bien. ¿Qué más? Ropa de marca, muy bien. ¿Qué más? iPhones, muy bien. ¿Qué más? ¿Has conocido a alguien que no tiene ni para comer, pero trae su iPhone 12 o 15, no sé en cuál vaya? ¿Verdad que sí? Con tal de aparentar. Y has conocido a personas que realmente tienen muchísimo dinero y son súper sencillos y usan relojes Casio, relojes así, ¿verdad que sí? Pero cuando alguien quiere aparentar, trae las marcas a todo lo que da, los carros a todo lo que da, con la música, hace fiestas grandísimas, hace muchísimas cosas para poder aparentar que tiene más. ¿Por qué? Porque piensa que vale más. Si tienes más, vales más. Qué triste pensamiento, es muy cruel, ¿verdad que sí?
Porque nunca vas a tener suficiente para sentirte totalmente bien y amado y apreciado como persona. Vas a depender del dinero que tengas. Pero gracias a Dios y gracias a su palabra, que hoy estamos entendiendo, que el dinero no te hace más como persona, ni nosotros vamos a tratar diferente a alguien que tenga dinero que a alguien que no tenga. Ahora, hago la aclaración, tampoco es al revés. Si tú ves un rico, dices, ese no, porque la Biblia dice que los ricos no van a entrar al reino de los cielos, y tratas mejor a un pobre, estás discriminando al rico también. Eso que quede claro. Debe ser un trato por igual a los dos. Mismos principios, mismas reglas del juego para los dos. ¿Verdad que sí? Por eso aquí en Calvary ves la diferencia. Y sabes, yo a veces me detengo y hago un análisis en mis relaciones, principalmente aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque sé de muchos pastores o de muchas iglesias que sin darse cuenta o conscientemente llegan a inclinarse hacia un estrato de la congregación solamente. Por lo general son los ricos, ¿verdad? No sucede aquí. Yo digo, a ver, ¿quiénes son los más cercanos, con los que más convivo? Pues está Mario, que no es millonario, que digamos, ¿verdad, Mario? Pero para Dios sí, ¿verdad que sí? Está Eladio, que es un poquito, vive mejor en ese sentido. Está Memo. Memo, ¿dónde estás? Memo son tres Memos aquí. Memo Morales, y también está Guillermo Dávila. Está mi cuñado Fabián y su familia. O sea, realmente me hago un análisis y digo, ok, vamos bien. No hay ninguna tendencia, ninguna inclinación para que alguien diga, el pastor se lleva con puros pescadores, porque le gusta pescar. El pastor se lleva solamente con los que son industriales, porque él trabaja en eso. No es así. Mismo trato, mismo valor para todos, y el púlpito está abierto para todo aquel hombre que quiera o mujer que quiera realmente servir a Dios y ser entrenado. No hay distinción de personas. Amén. Entonces, ¿cómo trató el Señor a la gente? ¿Cómo trató nuestro Señor Jesús a la gente? A todos por igual, ¿verdad que sí? Hace el mismo análisis que hice yo. Yo lo veo en la palabra y, por ejemplo, sanó a un ciego que era mendigo, que no tenía ni dónde dormir. También resucitó a la hija del principal de la sinagoga y sanó al siervo de un centurión romano que tenía mucha lana. Entonces, nunca discriminó a nadie y le dio la oportunidad de salvación y de sanidad a todo el que venía a él. Amén. Mira, te cuento la historia muy breve de cómo inició Calvary Chapel. Cuando inició Calvary Chapel allá en Costa Mesa, en California, hace muchos años, la iglesia empezó a crecer muchísimo. Y venían muchos hippies descalzos, de esos que pasaban días y meses que no se bañaban, como algunos de otra iglesia, no de aquí, ni otra transmisión, que por cierto, saludos a los que nos ven en las redes sociales. Entonces, cuando llegaban a la iglesia, una iglesia súper bonita, grande, con alfombra, con las sillas tapizadas, las bancas tapizadas, y los ujieres, pues obviamente estaban en el dilema, decían, pues van a llegar, van a ensuciar todo, y pues tampoco queremos que se vea mal. Entonces, Pastor Chuck Smith, que es el fundador de Calvary, dijo lo siguiente: si debido a nuestra fina alfombra tenemos que cerrar la puerta a un joven con pies descalzos, entonces estoy personalmente a favor de arrancar todo el alfombrado y tener suelo de concreto. Si debido a pantalones sucios tenemos que decir a un joven, lo siento, no puedes entrar esta noche a la iglesia, tus pantalones están demasiado sucios, entonces estoy a favor de deshacernos de los asientos tapizados. Consigamos bancas o sillas de acero de algo que podamos lavar. Pero nunca cerraremos la puerta a nadie por su vestimenta o la manera como se ve. Amén. Por eso aquí tenemos piso de concreto y las sillas no se ensucian. Bien, vamos a seguir leyendo por favor del 8 al 11. Santiago 2 del 8 al 11. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Me encanta. Santiago se fue al punto más profundo de todo el asunto. Él dijo, aquí está una línea que se llama ley de Dios.
De este lado están los que cumplen la ley a la perfección y de este lado estamos todos, tú y yo, los transgresores de la ley. No hay diferencia, ¿verdad? No hay diferencia. Todos estamos en la misma posición, ¿verdad? Es decir, todos somos transgresores de la ley, no tenemos la misma posición, tenemos la misma posición ante Dios y nadie está por encima de nadie. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes cuál es la única diferencia entre tú y el que está sentado a un lado de ti? En que quizás pecó de manera diferente, pero a fin de cuentas es un pecado. No hay posición que tú y yo podamos decir que valemos más que la otra persona o que somos más santos que la otra persona. Santiago dice, si has pecado en un punto de la ley, eres mejor que el que pecó en 5 puntos de la ley. ¿Eso dice? Si pecaste en un punto de la ley, eres culpable de todos. Engloba a todos nosotros y nos pone en la misma posición pecadora ante Dios, porque esa es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Apunta en tus notas esta cita, Romanos 3, 9 y 10. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, no hay ni siquiera uno. Te lo repito, llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás. Para nada. Tal como lo acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Amén. Tercer verdad que te dará madurez en tus relaciones personales es misma posición. Misma posición. Señores, señoras, hermanos, hermanas, amigos que nos ven en las redes sociales, no puedes exigir nada ni decir que eres más que nadie porque estás en el mismo barco que todos nosotros y se llama pecadores. ¿Verdad que sí? Ay, como que no les gustó eso. La Biblia lo dice. Todos estamos del mismo lado. No podemos decir que somos más santos que nadie. Estamos en la misma posición. Ahora, el versículo 10, por favor, subráyalo ahí en tu Biblia. Te presento el versículo más odiado por los religiosos, el versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. No lo digo yo, lo dice Dios a través de Santiago. Es decir, un religioso piensa que es más santo que tú. Yo sé que tú nunca has pensado eso de nadie, ¿verdad? Pero él dice y piensa que por sus propios esfuerzos puede llegar a ser más santo que tú y yo. Pero aquí claramente le tumba ese argumento. Si alguna vez has pecado en una pequeña mentira, si has pecado en un mal pensamiento, en un egoísmo, en una falta de fe, o sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Y estás también del lado de los transgresores. Eres culpable de toda la ley. Estás condenado por ti mismo. De hecho, aunque existiera alguien, que solamente Jesús existió, que cumpliera al pie de la letra toda la ley, debería haber nacido de alguien que también hubiera cumplido toda la ley. Y ese de alguien que también hubiera cumplido toda la ley, etcétera, etcétera, y que no hubiera nacido de Adán. No existe nadie así, ¿verdad? Entonces, no hay manera que puedas discriminar a alguien. Por lo tanto, la discriminación más frecuente en la iglesia, tristemente, es la discriminación religiosa. ¿Cuántos dicen amén? Yo me siento más santo que tú, porque yo leo la Biblia más que tú, porque yo vengo a la iglesia más que tú, porque yo sirvo más que tú, porque yo doy más dinero que tú, porque yo me comporto mejor que tú. No existe eso porque Dios ve el corazón. Y si ve un pequeño pecado, eres igual de pecador que todos. Si nosotros venimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, ayunamos, damos dinero, servimos, lo que hacemos lo hacemos porque amamos a Dios y estamos agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Es muy diferente. Apunta en tus citas esto, por favor, en tus notas esta cita. Lucas 18, 9 y 14. 9 al 14. Lo voy a leer. Muchos ya han escuchado esta historia. Dice así. Luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Discriminación. Dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie,
apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores y adúlteros. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, te doy los diezmos de mis ingresos, etc. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. La verdad es que no tenemos posición para criticar a los demás y juzgar y decir: yo valgo más que tú, yo merezco un trato mejor que tú, o yo soy más santo que tú. ¿Cuántos dicen amén? Están muy serios. Bien, eso sucede en otras iglesias, no sucede aquí ni en otras transmisiones, obviamente, ¿verdad? Entonces, que quede claro bien esto: no somos más por ser cristianos, no somos más por leer la Biblia, ni por orar, ni por servir a Dios. Lo hacemos por agradecimiento, porque hemos sido perdonados y porque amamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando empieces a caer en el terreno del fariseo, del que discrimina por esto, es porque tienes amnesia. La solución es: recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda todas las veces que has ofendido a Dios y que has sido perdonado. Y eso te va a poner los pies en la tierra otra vez y recordar que estás en la misma posición que todos los demás. Amén. Entonces, si ofendemos en un punto de la ley, somos culpables de todos, por los que no hay diferencia entre mí y cualquier otro hombre, solo Jesús. Amén. Vamos a terminar leyendo del versículo 12 y 13, por favor. Santiago 2, 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Me encanta cómo termina esta parte de una manera victoriosa y triunfante. Pero dice el versículo 13: juicio sin misericordia se hará con aquel que ¿qué? Que no hiciere misericordia. Dice Mateo 7:2: porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado, y con la medida con que medís os serás medido. Y en Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, aquí si hemos aprendido que todos estamos en la misma posición, que todos hemos pecado, entonces quiere decir que todos necesitamos la misma misericordia, ¿verdad que sí? Esa es la cuarta verdad que te dará madurez en tus relaciones personales: misma misericordia. Misma misericordia. Y me encanta cómo termina esta parte, léelo conmigo una vez más, el versículo 13 al final. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Grábate esa frase. La misericordia triunfa sobre el juicio, y debe ser lo mismo para ti cuando tú te relacionas con los demás. Y si tú ves cosas en los demás que quizás tengas razón, que no son correctas, pero recuerda, misericordia triunfa sobre el juicio que puedas hacer sobre ellos. ¿Por qué? Porque así fue contigo. La misericordia de Dios triunfó sobre el juicio que tú y yo merecíamos por pagar por nuestros pecados en el infierno por la eternidad, y fuimos perdonados. ¿Verdad que sí? Es decir, si tú fuiste perdonado, tú puedes perdonar a los demás. Si Dios te perdonó tus ofensas por la misericordia que tuvo contigo, tú puedes perdonar ofensas y tener misericordia con los demás, y no pensar que uno está por encima de otro. Todos estamos en el mismo barco y todos necesitamos la misma misericordia. ¿Verdad que sí? Quiero terminar con esta historia que he dicho antes. Hay una historia súper interesante en la autobiografía que escribió este hombre que ves en la pantalla, que se llamó, ¿cómo se llamó? Mahatma Gandhi. Dice que en su juventud él leyó los evangelios de Jesús y le pareció muy atractivo lo que él hacía. Entonces llegó un punto donde él consideró hacerse cristiano, al pensar que quizás los cristianos no tendrían diferencias en las castas. Entonces fue a la iglesia cristiana más cerca que le quedaba un domingo. Y cuando llegó a querer entrar a la iglesia, el que estaba en la entrada lo discriminó y le dijo: no puedes entrar aquí,
ve a buscar una iglesia de negros para que tú puedas congregarte. Entonces dice que salió de ahí y dijo, sí, en el cristianismo también hay diferencia de castas, entonces seguiré siendo hindú. Y dice que él realmente tenía la intención de entregar su vida a Jesucristo ese día. Debido a la discriminación de un hombre, no nada más ofendió al Señor Jesús, sino que fue una piedra de tropiezo para un hombre que pudo haber sido salvo y que pudo haber sido usado para impactar a muchas personas. Amén. Y termino diciendo eso también. Este elemento de no discriminación entre los cristianos sorprendía a todos. Verlos sentarse juntos y convivir sin distinción era admirable. Por eso Jesús dijo, en eso sabrán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros, en que se acepten unos a otros. Y yo creo, iglesia, que ese mismo elemento de no discriminación entre nosotros va a impactarnos a nuestro alrededor. Ellos van a ver cómo puede ser que alguien que tenga dinero se lleve tan bien con alguien que no tenga. Que alguien que piense de manera diferente se lleva con alguien que no piense igual. Y que podamos aceptarnos y amarnos unos a otros teniendo el mismo valor, el mismo trato, la misma posición y la misma misericordia. ¿Verdad que sí? Amén, iglesia. Entonces, 4 verdades que te darán madurez en tus relaciones personales: mismo valor, mismo trato, misma posición y misma misericordia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por abrirnos los ojos tan claramente con tu palabra y confrontarnos a través de ella, Dios. Señor, perdónanos por todo el juicio que hemos hecho hasta hoy, cuando no tenemos posición para hacerlo. Perdónanos, Dios, por toda la discriminación, porque hemos hecho acepción de personas de acuerdo a nuestra escala de valores. Perdona, Dios, porque hemos hecho distinción de personas, hemos tenido favoritismo. Pero hoy, Señor, como iglesia, queremos decirte que queremos ser como tú. Queremos ser personas que aman, que tienen misericordia. Personas que entendemos que tenemos el mismo valor como personas, que merecemos el mismo trato y que todos somos pecadores y necesitamos tu misericordia. Señor, que haya en esta iglesia una unidad real, que tu amor, que tu presencia pueda hacer que nosotros seamos unidos, Dios, amándonos unos a otros, aceptándonos unos a otros, Dios. Gracias porque no tienes, Dios, una regla que tengamos que cumplir para que nos aceptes. Porque entonces ninguno de aquí hubiera llegado contigo, Señor. Gracias por amarnos tal y como somos y estar cambiándonos cada día a través de tu palabra. Sigue orando ahí donde estás, por favor. Yo te invito a que abras tu corazón y puedas pensar si alguna vez tú has llegado a caer en este pecado de acepción de personas, de discriminar personas, de tener favoritos, de hacer preferencia, de tratar a la gente diferente. Y ahora le pides perdón a Dios ahí. Y recuerdas que Él no tuvo acepción de personas contigo. Mientras tú oras, yo me dirijo a quien nos visita hoy por primera vez. Si vienes por primera vez este día o segunda vez, o quien nos ve en las redes sociales, yo quiero invitarte a que tomes una decisión por Jesucristo. Que realmente entiendas que Él te ama y que Él te perdona si te arrepientes de tus pecados, sea el que sea. Necesitas arrepentirte, reconocer que has pecado, que has ofendido a Él, y pedirle perdón. Y Él fue a morir por ti en la cruz para perdonar por tus pecados. Así que hoy toma la decisión de entregarle tu vida. ¿Cómo lo haces? A través de una oración genuina, donde tú le entregas tu vida y tu corazón, y yo te voy a ayudar a hacer esta oración. Así que junto conmigo di estas palabras donde tú de corazón le pides perdón a Dios y te entregas a Él. Pero antes de hacerla, si hay alguien aquí que lo va a hacer junto conmigo, si puedes levantar tu mano para saber con quién voy a orar. Tú me dices, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, gracias, puedes bajarla. ¿Alguien más para saber con quién voy a orar? Yo sé que, gracias, puedes bajarla, gracias, puedes bajarla. Yo sé que la mayoría ya ha hecho esta oración, pero vamos a hacerlo juntos con todo nuestro corazón y también acompáñanos tú que nos ves en las redes sociales. Dile, Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados, reconozco que te he fallado y te pido perdón. Gracias porque he entendido hoy que tú me aceptas y me perdonas porque fuiste a la cruz a morir por mí y no me discriminas ni haces acepción de personas conmigo. Gracias, Dios. Gracias por tu misericordia que no la merezco y hoy te rindo mi vida y mi corazón. Y tú eres el dueño, el Señor y el Salvador de mi vida.
Gracias por amarme y por poner tus ojos en mí. En el nombre de Jesús. Amén.